Buenas tardes, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la Cátedra de Derecho Probatorio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prueba, sus generalidades y otros aspectos a definir. Vamos a definir lo que es la prueba. La prueba, como es sabido, es la actividad procesal que tiene por objeto conseguir la convicción del juzgador sobre la realidad de los hechos en que se fundamentan las pretensiones de las partes, a las que debe dar una respuesta fundada en derecho. En principio, esta definición conviene a los distintos tipos de proceso, llámese civil, penal, laboral y otros. Y también responde al principio dahimi factum tibidabo ius, que en buena medida comprendía la función jurisdiccional. Ello no obstante, es preciso señalar inmediatamente que en cada uno de los distintos procesos existen especiales singularidades que vienen a configurar en definitiva los tipos de proceso, los distintos tipos de proceso. Así, en el proceso civil cabe destacar los principios dispositivos de la verdad formal que en modo alguno pueden predicarse del proceso penal, en el que prevalece el principio de la verdad material y donde las facultades del órgano jurisdiccional en materia probatoria son muy superiores a los jueces civiles. Por ejemplo, ¿dónde ubicamos la prueba en el ordenamiento jurídico? El documento como prueba es un medio de prueba judicial, consistente en objeto o cosa producto de un acto humano, que representa un hecho del mundo exterior que tiene significación probatoria dentro de un proceso para demostrar y convencer al juzgador de la existencia u ocurrencia de hechos jurídicos en el presente, pasado y futuro. En el proceso, la regla es que el objeto de la prueba son los hechos, ya que el derecho no es objeto de prueba, siendo el juez la persona que conoce todo el derecho. A este principio se le llama el iura novit curia. O sea, que no se requiere en el proceso demostrarle o probarle la existencia de la ley. ¿Cuáles son las excepciones de este principio? Bueno, una ley nacional no vigente o inexistente, una ley extranjera y la costumbre. Aquí surge un interrogante. Podríamos preguntarnos, ¿por qué se prueban los hechos y no el derecho? Bueno, porque el juez es el juez quien conoce de derecho. Por tanto, no es objeto de prueba, al menos el nacional y el internacional. El derecho extranjero sí es objeto de prueba porque el juez no tiene por qué conocerlo. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Bueno, el objeto de la prueba es demostrar la veracidad y certeza de ciertos hechos que al ser alegados llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud. La noción del objeto probatorio es tan amplia como el concepto jurídico que se puede tener de los hechos. En tal sentido, son objetos de prueba los hechos producidos del quehacer humano, los hechos productos de la naturaleza y en cuya formación no ha habido presencia humana. El ser humano es un aspecto tanto físico como biológico. También los hechos psíquicos de la personalidad, los actos voluntarios o involuntarios del individuo que denotan su conducta en relación con otros seres. También la costumbre, la ley extranjera, los hechos sociales, ya sean presentes o pasados, los hechos controvertidos. Aquí, según el autor Carneluti, él opina que son controvertidos los hechos afirmados y no admitidos.
El hecho controvertido es el hecho negado o contradicho. Solo excepcionalmente el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la negación del hecho. Hechos que no requieren prueba. Bueno, los admitidos, aunque son hechos, los hechos hayan sido afirmados o articulados en la demanda, ellos no forman parte de lo que hay que probar si han sido admitidos por la contraparte. Se dice que el hecho admitido y por tanto excluido de lo que hay que probar cuando la parte reconoce en forma expresa o tácita la existencia del hecho afirmado por el adversario. La admisión tácita de los hechos se produce cuando la ley atribuye al silencio de la contraparte el valor de la admisión de los hechos afirmados por el adversario. La forma más común de este tipo de admisión tácita se tiene cuando el demandado no da contestación a la demanda, caso en el cual se produce lo que la ley denomina confección ficta, que recae sobre los hechos afirmados en la demanda. También tenemos los hechos negativos. Es la realidad un hecho frustrado, es decir, un acontecimiento de la vida social que tuvo expectativas de producirse, pero que fue sustituido en la realidad. ¿Por qué? Por un hecho distinto y contrario. Los hechos presumidos por la ley tampoco son objeto de prueba. Los hechos presumidos por la ley, toda presunción está constituida por tres elementos necesarios: el hecho conocido, el hecho presumido o desconocido y el nexo casualidad entre los hechos conocidos y el hecho presumido. Los hechos notorios no son objetos de prueba. ¿Qué se consideran hechos notorios? Aquellos cuyo conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión. También es el conjunto de nociones, en este conjunto de nociones entra en la experiencia común, entendida no tanto como las nociones comúnmente poseídas por el hombre medio, cuando todas las nociones interesan a la generalidad de los hombres. La máxima experiencia son reglas generales extraídas de la experiencia que permiten visualizar la realidad en un momento dado en la vida social. Y también cuando son de conocimiento común. A ver, el derecho extranjero como objeto de prueba. No es necesaria en Venezuela la prueba de la ley extranjera. Esto es muy importante. Pero si alguna de las partes invoca un precepto de la ley y esta es discutida por su contendor, entonces la parte interesada se regirá conforme a las reglas legales antes transcritas. Ahora, pasando a los principios generales de la prueba, tenemos el principio de la publicidad. Todos los actos tienen que ser, se tiene que conocer el acceso y el lugar. También tenemos el principio de contradicción, que si las pruebas se practican sin darle oportunidad a una de las partes para contradecirla, entonces podríamos alegar que aquí se estaría violando el debido proceso. El principio de igualdad probatoria, el cual establece que las partes deben tener las mismas ocasiones para la defensa de sus derechos e intereses. También tenemos el principio de libertad probatoria. Aquí tenemos que las partes deben disponer de libertad probatoria para valerse de todos los principios, de todos los medios, lícitos de prueba para demostrar sus hechos. Tenemos también el principio de inmediación. ¿Qué establece este principio? Que el juez tiene que estar relacionado con las pruebas que se presenten en el juicio. El de comunidad de la prueba
aquí establece la prueba evacuada pertenece al proceso, a todo lo que constituye las actuaciones de quienes forman parte de la comunidad procesal. Tenemos también el principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Deben utilizarse medios legítimos para llevarla a cabo, llevarla al proceso. Además, se requiere que provengan de un sujeto legitimado para promoverla y para evacuarla. Ahora bien, pasando a los sistemas probatorios, tenemos un sistema libre, de libertad absoluta y de prueba libre, por lo menos en teoría. Es aquel sistema que permite a las partes presentar libremente los medios de prueba para probar los hechos controvertidos. En tal sentido, no hay ninguna fijación de la ley de los medios probatorios, lo cual significa que es una libertad que ha determinado el legislador. Del registro, por ejemplo, ejemplos de estos son en el registro civil el nacimiento, el matrimonio, la prueba de filiación paterna y la copia de los documentos auténticos. También tenemos el sistema en cuanto a la valoración de los medios probatorios. Dentro de este sistema tenemos el sistema de prueba libre o de libre apreciación. En este sistema se le otorga al juez una libertad absoluta de la apreciación de las pruebas producidas. Según el autor Bello Lozano, que establece Noel opina que este sistema no solo le concede el poder de considerarla sin requisitos legales de especie alguna, sino que llega hasta el poder de seleccionar las máximas de experiencia que han de servir para su valoración. Este sistema expresa que el juez analiza las pruebas libremente sin estar sometidos a reglas legales previas para adoptar la conclusión que le parezca deducible del material probatorio que contenga la causa. Es por ello que la convicción es el efecto de la apreciación de las pruebas en la cual hay una libertad plena. También tenemos el sistema de prueba legal en sentido estricto. Aquí es cuando la ley, ya no es a criterio del juez, sino que la ley señala previamente al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio. Tenemos también, por último, el sistema de la sana crítica o persuasión racional. Según Cautur, dice que las reglas del correcto entendimiento humano en nuestro Código de Procedimiento Civil, en su artículo 507, se autoriza la aplicación de las reglas de la sana doctrina a menos que exista regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba. Se ha dicho que el sistema venezolano es de tarifa legal atenuada. La mayoría de normas que conforman la regulación probatoria, esto es, los medios legales, contienen criterios de valoración. En conclusión, el sistema de la prueba legal y el de prueba libre hacen nacer un sistema mixto. Destacando procesalistas, afirman que el sistema venezolano de valoración de la prueba es un sistema mixto, en el cual el principio general es la libre apreciación de las pruebas, según las reglas de la sana crítica, y la excepción, la prueba legal, pues la ley deja a salvo al establecer el principio general la existencia de alguna regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba. Si bien uno de los principios rectores de esta materia es la libertad de la prueba, el Código Orgánico Procesal Penal, salvo en el caso de la confesión, dedica especial atención a los medios de pruebas tradicionales. Esto es el derecho penal venezolano. Esto en el derecho penal venezolano son la prueba testimonial. El testimonio es la narración que hace una persona de hechos relacionados al objeto del proceso,
de los cuales ha tenido conocimiento, de manera directa o indirecta, o sea que es del género de las llamadas pruebas personales. El testigo es un órgano de prueba quien debe transmitir al juez el conocimiento que tiene sobre determinados hechos o circunstancias. Se estudia en esta categoría procesal la obligación de declarar y las excepciones a la misma por la calidad o dignidad o impedimentos físicos del testigo. Las clases de testigos tenemos el presencial o referencial, técnico o calificado, juramentado o no, la rueda de reconocimientos y el careo. También tenemos la experticia, es donde el experto nunca deberá pronunciarse sobre los aspectos jurídicos y solo debe limitarse a la descripción del objeto de su experticia. También tenemos la prueba documental, que el Código Orgánico Procesal Penal no se refiere dentro de las normas al régimen probatorio, a la prueba documental. Solo hace referencia a este medio de prueba en las disposiciones relativas al desarrollo del juicio oral, indicando que los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, señalándose su origen y excepcionalmente prescindiendo de la lectura íntegra del mismo o la reproducción total de una grabación. También tenemos la confesión, es toda manifestación escrita o verbal en la cual un sujeto procesal imputado de estar conectado a algún comportamiento delictual reconoce a cualquier título su participación o intervención personal en el mismo. El Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya derogado, no la prevé como medio de prueba, sino más bien como un medio de defensa. Se apreciará en el debate de acuerdo a la mayor o menor fe que pueda merecerle. La comprobación de hechos, en casos especiales, tenemos la autopsia o necropsia, la exhumación, la incautación de correspondencia, la intercepción de grabaciones telefónicas o conversaciones abiertas, la prueba anticipada, el fruto del árbol prohibido, el fruto del árbol curado, y aquí surge un interrogante. ¿Es la denuncia de un hecho punible obligatoria para todo ciudadano? Bueno, la respuesta es que para los delitos de acción privada no puede haber denuncia, sino acusación particular propia ante el juez de juicio unipersonal. Ante los delitos de acción pública, la denuncia podría ser facultativa a menos que sea requerido el testimonio por el fiscal del Ministerio Público. Es decir, que existe el deber de denunciar, pero no es obligatorio, sino en determinadas circunstancias. Se protege la denuncia hacia la familia consanguínea o afín, y es una protección constitucional. Esto ha sido toda mi exposición, espero sea de su agrado. Gracias.